y quizás por arriba del 9%, pero siempre con un dígito. Bueno, afortunadamente 8,8 por debajo del 9, según el informe del INDEC que se da todos los días 14, precisamente alrededor de las 16 horas. Ya no estamos al aire, por eso lo estamos comentando en el día de hoy. Entonces, en el primer cuatrimestre, por otra parte, el costo de vida subió un 65%, mientras que en los últimos 12 meses que toman el gobierno anterior, porque si no pareciera que estamos hablando de esta gestión exclusivamente, acumula 289,4%. Y la división de mayor aumento en el mes fue precisamente vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que incidieron o tuvieron un aumento promedio del 35,6%. La sociedad sigue resistiendo, es muy duro realmente. Una familia necesita 828.000 pesos para no ser pobre. Hablamos de una familia tipo, y cuando el INDEC habla de familia tipo, habla de un matrimonio con 2 hijos. En abril la canasta básica aumentó un 7,1%, los productos alimenticios un 4,2%, y la línea de indigencia se ubicó en 373.044 pesos. Vale decir que para no ser indigente, en tu hogar deben ingresar mucho más que 373.044 pesos. Vale decir que de alguna manera estos son promedios. No se está reflejando demasiado en las góndolas. Ayer lo contamos. Se están priorizando la compra de las segundas marcas y terceras marcas también, o marcas propias de algunas grandes cadenas de supermercado. La dieta familiar cambió totalmente. Hoy hay otro tipo de alimentación que tiende a la selección de lo más económico, no de lo más nutritivo, ni siquiera de lo más apetitoso, lo que más pueda gustar en el orden general. Bueno, la Argentina era un gran consumidor de carne. A nivel mundial estaba rankeado ahí entre las primeras posiciones, y hoy, siendo un productor importantísimo de carne, uno de los mayores del mundo, detrás de Estados Unidos y algún otro, bueno, ha bajado el consumo per cápita de una manera estrepitosa. Con lo cual, no hay mucho para festejar. Vale decir, lo venimos diciendo todos estos días, ¿no? Estar en un dígito, pero en lo más alto de un dígito, que es 8,8%, no es para festejar. Es cierto que hace 6 meses que no estamos así, o que retornamos a 6 meses atrás. Pero también es cierto que esto es un 8,8% mensual. Cuando, vuelvo a repetir lo que siempre digo, los países vecinos están en el orden de esa cifra, pero anualmente. Y algunos necesitan 3 años para alcanzar esta cifra, porque están por debajo del 3% de inflación anual. Vale decir que hay un largo camino para recorrer. El gobierno es muy optimista. De hecho, Milei ayer felicitó al ministro de Economía. Convengamos que los aumentos de luz, de gas, las tarifas han quedado pisadas
y sigue subsidiando a las empresas, el gobierno, encima lo seguimos subsidiando nosotros, porque el gobierno ¿de qué se nutre? De los impuestos, que no baja tal lo prometido en campaña, precisamente por la misma cuestión. O sea, en la macro, como solemos decir, todo va funcionando. En la micro, que es la que nos impacta, la que vemos, la que nos hace sufrir, sacar canas verdes durante todo el mes, tratando de llegar ahí a fin de mes y empalmar con el próximo sueldo, es donde se complica. Y es donde realmente la mayoría, o casi todo, el pueblo argentino está haciendo un esfuerzo descomunal, acompañando por ahora, porque como contrapartida de esto, lo que sí pondera el ciudadano de a pie, y ya no solamente los que votaron a Milei, porque por ahí algunas que otras encuestas, más allá de que yo creo bastante poco en las encuestas, que me disculpen los encuestadores, yo sé que es una ciencia, pero los parámetros que se toman acá no son los mismos parámetros que la ciencia te enseña. Argentina es otra historia. Y digo, se pisaron un poco esas tarifas para que esto no se fuera arriba, para que pudiera bajar del dígito. También es cierto que hay que decirlo. Quizás el ministro Caputo haya pisado las tarifas de los servicios en función de que los números le están cerrando por ahora. O sea, con que el equilibrio fiscal logrado le permite que lo que ahorró por un lado todavía lo pueda seguir destinando a esto para que no impacte demasiado en los ciudadanos, en los argentinos. Muestra una tendencia que de hecho es bien observada por algunas corporaciones que tienen puesta la vista en la República Argentina con intenciones de invertir, más allá de que no hacemos la mejor de las letras para ser creíble todavía, en estas peleas dantescas entre la oposición o de la oposición para con a quien hoy le toca gobernar, sin permitir que precisamente gobierna. O sea, aquella historia de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña, en la Argentina no existe. Es el ABC de la política, pero no existe. Acá el que pierde, si tiene un color distinto al del kirchnerismo, no es acompañado. Bueno, los hechos lo demuestran. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Y en función de esto, otro dato interesante es que el Banco Central, para acompañar este descenso de la inflación, nuevamente tocó las tasas de interés de política monetaria, reduciéndolas 10 puntos, ayer lo anticipamos a esto, 10 puntos porcentuales, anuales por cierto, a un 40% nominal anual. Y esta semana el Tesoro tiene que enfrentar vencimientos de deuda en el orden de los 2.500.000.000, billones. Más fácil, ni saques la cuenta porque ninguna calculadora te va a dar en la cantidad de dígitos. Bueno, esta deuda que hay que afrontar no es una deuda que nació ahora, es una deuda que viene de vieja data. Ahora ya nos olvidamos de esto y sobre todo los responsables de haber generado esta deuda con la emisión, con subsidios desmedidos, bueno, con todo lo que ustedes saben, ¿no? Con los desaguisados, con este tema de dar a tontas y a locas dineros a los pseudos dirigentes sociales para que afanaran, algo que está en investigación ahora en la justicia,
hay denuncias hechas al respecto. Bueno, el Banco Central dijo, vamos a acompañar. Esta es la última 4 bajas, fueron las últimas 4 bajas que se hicieron de la tasa de interés, fueron de 10 puntos cada una. Sé que es un número que le gusta al Banco Central hacerlo redondito. Recordemos que el gobierno recibió la tasa de referencia en el 133% anual, y ahora está en el 40% anual. Esto está bien, los inversores están por ahí mirando para otro lado, pero los tomadores de crédito para poder evolucionar, para pagar salarios, para pagar impuestos a fin de mes, para adquirir un nuevo equipamiento para sus comercios, sus industrias, ahora van teniendo una tasa un poco más razonable, alta todavía, pero un 40% nominal anual ya es respetable si lo comparamos con el 133. Lo que pasa es que venimos de cifras tan escandalosas que ahora aplaudimos lo que tendría que ser un espanto. O sea, un 8,8% de inflación en el mes de abril es un espanto, pero lo aplaudimos, porque si lo miramos contra lo que venía de arrastre en años anteriores y por la explosión que impactó, sobre todo por haber estado contenida en diciembre, en enero y en febrero, bueno, pareciera que esto es la panacea. Y con las tasas lo mismo. Si el 133% anual nos parecía una barbaridad, ahora el 40% pareciera que es la panacea. No lo es, evidentemente, pero marca un rumbo, marca un camino que hay que mirar, que no hay que aplaudir, que no hay que apresurarse, pero no hay que poner palos en la rueda tampoco, como hace sí la oposición. Digo, debieran acompañar, y acompañar es aportando ideas. Se quedaron decenas de décadas atrás. Por otra parte, con esta baja de la tasa confirmada, la acelerada caída de los plazos fijos se va a profundizar claramente y el rendimiento de los depósitos a plazos fijos debería caer seguramente hasta rondar el 30% nominal anual. Veremos cómo esto evoluciona. Damos vuelta a la página y les hablo de que el Consejo Nacional del Partido Justicialista aprobó por unanimidad la citación a elecciones internas para el 17 de noviembre, falta todavía, e instó, cuando yo digo el que gana gobierna y el que pierde acompaña, les estoy diciendo, fíjense, esta es información, no es opinión, instó a los senadores peronistas, elegidos por el pueblo de sus provincias, no vale la pena volver a repetir, que los senadores representan a los intereses de cada una de las provincias, no a los intereses de un partido o de una ideología. Los votaron conforme lo que ellos propusieron hacer por cada una de sus provincias. Bueno, pero aquí el Partido Justicialista, todavía se llama así, insisto, instó a los senadores peronistas a votar en contra de la ley Bases y convocó a movilizar en la calle el día en que esa iniciativa se trate en el recinto de la Cámara Alta. Yo me pregunto, ¿para qué elegimos legisladores, en este caso senadores, si después vamos a ir a meterle presión para que cambien lo que en realidad ellos prometieron hacer? Lo que pasa es que hoy es otro el color político, pero ellos prometieron exactamente esto. Massa, recuérdenlo ustedes, el candidato de Unión por la Patria que responde al PJ, prometió hacer exactamente todo esto. No lo iba a cumplir, obviamente. Y porque no lo iba a cumplir y porque no le creyeron y por todos los desaguisados que hizo durante su año de gestión como ministro de Economía, es que votaron otra cosa.
Entonces, cuando convocan a movilizar a la calle, digo, esto no es que porque esté en la Constitución hay que hacer un abuso de las manifestaciones, de las protestas, de los cortes de calle, de los cortes de ruta. Digo, todo en su medida y armoniosamente, o esa parte no se la escucharon al general. Él decía todo a su tiempo y armoniosamente. Bueno, parece que le escuchan los que le conviene escuchar. Pero después sí ponen la marchita, ponen el escudo y ponen la foto de Evita y de Perón cuando llegamos a las elecciones. Por aquellos que todavía siguen siendo agradecidos porque al abuelo le regaló una bicicleta a Perón cuando era chiquito y Perón era presidente. Bueno, también ayer en el PJ ratificaron el rechazo al DNU 7023, pero no le dan las normas ni las leyes para que el gobierno desarrolle lo que prometió. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Recurre a un DNU, como lo han hecho todos los presidentes anteriores, Cristina, Néstor, Macri, bueno, Fernández ni te cuento, gobernó a DNU puro, sobre todo en pandemia. Y se lo aprobaron. Acá no lo aprueban, porque tiene otro color político. Entonces no acompañan al que gana. Simplemente lo empujan todo lo posible para ver si se cae. Digo, rechazan ese DNU 70/23 de desregularización, de economía del gobierno, y además definieron avanzar en una amplia mesa de acción política, para ponerle títulos son geniales, para encarar la estrategia política y electoral del peronismo de cara al 2025. Insisto, ¿se necesita que yo opine? No. Ellos solos, son de manual. Se reúnen para poner palos en las ruedas al gobierno, se reúnen para fijar una fecha de elección y pelean en sus internas porque están desorientados. Nadie sabe quién lidera hoy el PJ. Y en cambio de todo esto, en vez de preocuparse por el ciudadano, por el que los votó, porque hay una minoría que votó al Partido Justicialista, a Unión por la Patria, se preocupan por las elecciones del 25, quieren el poder, no quieren perder los privilegios, que ni las cajas de las que han hecho un uso exagerado, ya diría pornográfico de la cuestión, bueno, son las ollas que se van destapando y va saliendo toda esa corrupción. Y digo que les interesa solamente el poder, porque fíjese, entre los presentes estuvieron, los voy a nombrar porque usted debe saber quién es. El gobernador Axel Kicillof, el que de la educación hace una militancia como enseñanza a los chicos de la primaria y de la secundaria por la provincia de Buenos Aires. Gildo Infran, Formosa, la provincia más pobre, y él 25 años en el poder y va por 4 años más. El que recurre a los votos de los paraguayos para poder seguir ganando elecciones, a cambio de haberle dado planes sociales, que habrá que investigar, esa olla todavía no se destapó. Ricardo Quintela, otra provincia, La Rioja, otra provincia pobre y corrupta. ¿Y quiénes estaban además en el PJ? Los que dicen representar a todos los trabajadores. Ah, pero están en la reunión de la cúpula del PJ. Héctor Daer, Pablo Moyano. ¿Acaso no hay trabajadores que tengan otra ideología como no sea la justicialista? No hay radicales, no hay gente de izquierda, no hay gente independiente que no les interesa la política, pero que de todas maneras
a esos que están legales, a esos trabajadores legales, le sacan compulsivamente un aporte para cada uno de los sindicatos. Y eso es obligatorio, es por ley, no lo quisieron sacar de la ley de bases. Yo, no, eso no me lo toqué, esto déjamelo, porque esto es, con este es mi curro. Entonces, digo, ¿no te hace a vos, trabajador, un ruidito que Héctor Daer y Pablo Moyano hayan estado presentes en esa reunión del Partido Justicialista, integrándolo, integran la mesa? Entonces, cuando ellos se expiden en nombre del Partido Justicialista, no en nombre de los derechos de los trabajadores. Cuando plantean paros, cuando plantean movilizaciones, lo hacen en esa forma. Bueno, de vos depende cambiar, ¿no? También estuvieron los diputados nacionales, Santiago Cafiero. ¿Se acuerdan de Santiago Cafiero? Jefe de gabinete, canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Para nosotros amigarnos con Irán, con Venezuela, con Rusia. Estaba también Hugo Yasky, el que propone paros de los docentes. El ex jefe de gabinete Agustín Rossi, santafesino, al que se le perdieron los misiles y los proyectiles, ¿se acuerdan? El ex ministro de Defensa, el ex montonero Jorge Tayana. Hay que acordarse de la década del 70, esta partecita también. El intendente de La Matanza, el partido más pobre de toda la República Argentina, gobernado durante 40 años por el mismo color político. Estaba ahí el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y el senador nacional, Eduardo Guado de Pedro, aquel que dijo, en caso que perdamos las elecciones, hay que poner 40 cuadros bien capacitados en los lugares estratégicos para poder serrucharles todas las ideas a quien gane. Es lo que están haciendo. Pero nada dijeron, y sí muchos de estos hicieron, desde el Poder Ejecutivo, desde la CGT y desde el Poder Legislativo, con respecto a los pobres que dicen defender. Fíjense que el fiscal Marijuán, tras miles de denuncias que constató fueron probadas, o sea que no es que yo llamo por teléfono, denuncio y bueno, dale, vamos, esta no vale, esta si es de tongo no vale, esta vamos a investigar, bueno, esta vale, vamos a investigar en consecuencia. Está investigando precisamente el afano que hicieron los dirigentes sociales, muchos de los cuales eran parte del gobierno. Y a la vez estaban del otro lado del mostrador, eran presidente o vicepresidente de las cooperativas. La causa judicial dejó al descubierto las maniobras impúdicas, extorsivas, esclavizantes, bochornosas, que realizaron contra los sectores más pobres de la República Argentina, estos pseudos dirigentes piqueteros que forman parte del Polo Obrero y del Frente de Organización en Lucha, la FOL, y representantes sociales que responden políticamente a organizaciones que formaron parte del gobierno de Alberto Fernández y ahora del gobernador Axel Kicillof, como Barrios de Pie, por ejemplo. Bueno, se iluminó lo que estaba en las penumbras, gente. Y esto quizás es lo que le da fuerza a la mayoría del pueblo para seguir atravesando este desierto tenebroso desde lo económico que estamos atravesando. Dice, ahí está la que me robaron entonces. Lo dirá la justicia seguramente, pero mientras tanto todo es tan claro, comedores con direcciones
y enormes transferencias, direcciones inexistentes. Lo hemos visto en los videos de los distintos canales, inclusive de los canales amigos, porque fueron con la idea de que no, de que esto es mentira, esto está armado por los medios hegemónicos, como le gustan decir, y se encontraron con alguien que le dijo la verdad y no sabían, y estaban al aire, no sabían cómo pararlo. O sea, son datos de la realidad. Esto es lo que nos lleva a saber por qué estamos como estamos. Yo creo que urge modificar el Código Penal porque hay nuevas formas de delito. Y esta que acabo de nombrarles, la de sacarle el plato de comida a los pobres, bajo amenaza de si no marchás no te lo doy, o hablando de alrededor de un 52% de comedores relevados que no existen. Ahora, ¿esto significa que en la Argentina hay gente que no tiene hambre? No. Es mucha gente la que tiene mucho hambre. No sé cómo el gobierno va a organizar, porque esto no lo va a poder resolver dándole una tarjeta en forma directa con dinero a cada uno de aquellos que necesitan verdaderamente, jefes de familia, jefas de familia, que necesitan mantener a sus hijos, que recurrían a los comedores, pero cuidado, también tras la situación que hemos estado viviendo en este último tiempo, mucha gente de la clase media, laburadores en negro, que hay un 30 y pico %, cerca de 10 millones de trabajadores en esas condiciones, más aquellos que están en blanco, que empezaron a ir con un poco de vergüenza porque no hay derechos y ellos trabajan, se ganan su dinero, pero se empezaron a ir a algunos comedores. ¿Cómo lo va a organizar el Estado? No lo sé. Pero la verdad es que yo creo que quien ha usufructuado esa situación con el hambre de la gente, de los niños indigentes, merece una pena máxima. Por eso digo que hay que modificar un poco el Código Penal. Esto debiera ser no excarcelable si se llega a comprobar el delito, porque estamos hablando de castigar aún más a la miseria. Yo creo que algo debiéramos hacer, algo debieran hacer realmente aquellos legisladores, si todavía les queda un poquitito de honorabilidad. Yo creo que ya no podemos seguir diciéndole el honorable Congreso de la Nación. A mí me parece que hay cosas que se nos están escapando a los argentinos. Fíjense esta última noticia, algo que venimos denunciando hace un tiempo. Lo hemos dicho en algunos de los programas, está por ahí documentado. La acción que está operando ya hace un tiempo en la Antártida, Rusia. Claro, pero Fernández fue, recuerden, una semana antes de que invadiera Ucrania, Rusia, en esta guerra que ya lleva más de 2 años, fue a decirle: América, Argentina tiene que ser la puerta a América Latina. Para ustedes se la vengo a ofrecer. Y nos están afanando la Antártida los tipos. Es una noticia que encendió alarmas porque no solamente afecta a la Argentina, en el sistema internacional precisamente sonaron las alarmas. Rusia filtró la información sobre el descubrimiento de unas reservas gigantes de hidrocarburos en la zona de la Antártida, sobre la cual la Argentina ya planta banderas hace miles de años, cientos de años, perdón. Es también el área en donde el Reino Unido y Chile disputan espacios. Y acá no queríamos Fuerzas Armadas. Está bien, no vamos a entrar en guerra con Rusia, porque ¿qué? Ni aún con buenas Fuerzas Armadas. Pero para eso se arman los pueblos.
para defender sus intereses, no para ir como estas grandes potencias, como lo ha hecho Inglaterra en su momento, como lo ha hecho España en su momento, a colonizar otros países más débiles. A eso hay que tenerle miedo. Y de esto, ¿saben qué? No escuché una sola voz. El Partido Justicialista, que ayer se reunió por la tarde, ya esta noticia existía, ni una palabra de esto. Al menos obligando al gobierno, a la Cancillería, a decir, señores, protesten, miren lo que están haciendo los rusos. No, porque son amigos. Es también el área en donde, insisto, Chile y el Reino Unido están disputando espacio. Rusia descubre reservas de petróleo y gas en el territorio antártico británico. Contiene un valor estimado, escúchenme bien, porque no estamos hablando de tonteras, de 511.000 millones de barriles de petróleos. 10 veces más la producción del Mar del Norte en los últimos 50 años. La noticia es explosiva, obviamente, porque la actividad de Rusia en el continente blanco podría vulnerar, está vulnerando más que podría, yo voy a hablar en potencial, porque obviamente no soy un experto en leyes internacionales, pero para mi gusto estaría vulnerando el Tratado Antártico, que hay que leerlo. Se trata de un acuerdo internacional que se firmó, ya miren, 1959. Ya se estaba previendo esta posibilidad. ¿Y quiénes lo firmaron? Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión de África del Sur, la propia Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos. El primer artículo de ese pacto disponible de 1959, el primer artículo dispone que la Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos y prohíbe toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases, fortificaciones militares, bueno, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas en ese territorio blanco. Solo autoriza el empleo de personal o equipos militares a los efectos de investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico. Rusia filtró esta información sobre este descubrimiento de una reserva tan gigante de hidrocarburos en la zona antártida, sobre la cual Argentina, insisto, plantó banderas. No es un tema menor. Rusia descubre reserva de petróleo y gas en territorio antártico británico, contiene un valor estimado, reitero, de 511.000 millones de barriles de petróleos, 10 veces la producción del Mar del Norte en los últimos 50 años. Vaca muerta queda ahí, muerta, al lado de esto. Por ahora, la Cancillería no se expresó. Por ahora nadie ha llamado a estas naciones que suscribieron este pacto. Pero hay imágenes de esto, hay imágenes que demuestran cómo enclavaron toda una estructura en el continente blanco los rusos, que por otra parte, en este momento, están en una guerra totalmente desigual y considerada por organismos internacionales al propio Putin como un criminal de guerra, y está en nuestro continente blanco. Por eso yo digo que en este país, en vez de ocuparnos de las cosas que nos ocupamos, ya ven, se reúne la oposición ayer, el partido de la oposición, y en vez de decir, muchachos, a ver, creemos alguna idea que sea superadora de esto que nos está prometiendo este tipo, Milei.
hagamos algo en función del pueblo argentino. No, vamos a estructurarnos, crear una comisión de cara a las elecciones del 2025, porque nos quedamos sin caja. Por eso mi editorial de hoy dice, o lo titulé y lo encomillé, por cierto, porque pertenece a un autor importante de la Argentina, o autores importantes de la Argentina: el que no afana es un gil. Y en ese aspecto, tal como dice el emblemático tango Cambalache, las últimas 2 décadas ya no importaba el rango político de los funcionarios kirchneristas. El tema era robarse hasta el sándwich del portero, como decía un amigo mío. Otra vez será la justicia la encargada de desandar los caminos de una corrupción enquistada en el Estado para condenar dura y ejemplificadoramente a sus responsables. Si querés ponerlo en el graph, podés hacerlo, Martín. El que no afana es un gil. Se trata ahora del caso de las documentaciones del Estado que fueron trituradas por empleados públicos. Ojo, truchos, no aquellos de carrera. El avance de la digitalización de documentos no ha logrado aún suprimir el papel valioso, porque sigue siendo un testimonio e irrefutable prueba de miles de causas. Con los cuadernos de la coima, por ejemplo, se abrió en el 2018 uno de los expedientes judiciales sobre corrupción más grande de la historia argentina. El escándalo Watergate sacudió a los Estados Unidos en la década del 70, ¿lo recuerdan? A partir del robo de numerosos documentos de una oficina de Washington, D.C. Más recientemente, el expresidente y aspirante a volver a competir en ese cargo, Donald Trump, fue imputado por llevarse indebidamente de la Casa Blanca documentos clasificados. ¿Y saben qué? Me recuerda a Cristina Kirchner, que tenía en su poder un prontuario del expresidente Hipólito Yrigoyen y una carta de don José de San Martín, el padre de la patria, que le había escrito desde Francia al patriota chileno Bernardo O'Higgins en 1835. Hay un juicio de ese tema. Está en curso. Y ante el cambio de color de una administración, bueno, se ha vuelto demasiado común que empleados y funcionarios relevados roben de las oficinas públicas todo tipo de enseres como si fueran propios. De paso se afanaron, ¿se acuerdan? No me acuerdo ya la cantidad, pero como 100 y pico de Netwood o Notwood. Los de mayor rango, me refiero a ese personal del Estado, se van a preocupar o se preocuparon por retirar además todo aquello que pueda poner en evidencia los desaguisados de sus gestiones. Aquellos que ponían el gancho, ¿no? Tal el caso del exdirector general de la Administración de la Secretaría de Trabajo, Martín Alejandro Bugueiro, quien en abril último pasó expedientes y documentos de su área por una destructora y borró los discos rígidos de las computadoras estatales. Lo pescaron infraganti. Afortunadamente recuperados en un 90% los discos, al enterarse de que sería despedido el tipo del cargo junto con otra decena o docenas de empleados técnicos. Puesto obviamente allí, como dije antes, ¿no? Guado de Pedro dijo, pongamos gente calificada en los distintos lugares, así, mientras estamos afanamos y nos arreglan las cosas, y cuando no estamos, le pudrimos toda la cuestión al que venga.
Si bien su nombre, el de Bugueiro, no es muy conocido, pero desempeñaba un puesto de relevancia. Fue encontrado infraganti haciendo desaparecer evidencia mientras tomaba whisky, fumaba y comía galletas junto con Nicolás Sojit, otro desconocido, pero miren el cargo del tipo, exdirector general de programas y proyectos sectoriales y especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Cartera Laboral. Miren que tiene una tarjeta de 1,5 metros, menos mal que no se usan más ya. Una tarjeta de presentación. Pero para inventar cargos estaban maravillosos, porque detrás de esto metían también un montón de militantes, que algo se llevaban para poder callar. Las voluminosas bolsas transparentes conteniendo los documentos destruidos fueron retiradas y se labraron las correspondientes actas ante escribano. Vale decir, esto es información, no es opinión, no es un dato, no es algo que tomamos de las redes sociales. Los dos funcionarios kirchneristas se habían negado a dejar las oficinas tras ser despedidos, porque claro, le quedaba todavía cosas por limpiar. En el último tiempo ha sido el Ministerio de Capital Humano el que más activamente viene denunciando escándalos de corrupción de la anterior gestión en dependencia de su cargo. Recordemos que también Capital Humano abarca lo que eran varios ministerios antes, ¿no? Y en cada lugar hay un responsable, y cada responsable cuando entró a levantar las ollas y empezó a encontrar cosas. Las auditorías están a la orden del día hoy día, y la dirección a cargo de Bugueiro, apodado el Gitano, no habría sido la excepción. Estaba precisamente bajo la lupa con un informe de la Sindicatura General de la Nación, eso que habrán oído alguna vez, la famosa SIGEN, ¿no? Por sus siglas, que también detectó irregularidades en la categoría alto impacto por sus derivaciones, o sea, choreo de alto impacto. La revisión ordenada incluye todo tipo de compras, desde flotas de vehículos para uso oficial hasta ascensores, alfombras, electrodomésticos, equipos de energía, acondicionadores de aire a mansalva, claro, tanques de agua, alarmas y elementos de provisión de incendio, entre otros bienes. El año pasado, la entonces ministra Raquel Kelly Olmos había impulsado una escandalosa licitación en un contexto de crisis económica para renovar, fíjense, y hablan de hambre y de pobreza. Era para renovar las cortinas del ministerio, con un presupuesto de alrededor de 60 millones de pesos, que por otra parte superó ampliamente las ofertas de los proveedores del mercado. El pliego también había sido firmado por Bugueiro. Y también con la firma del Gitano, Bugueiro, se aprobaban contratos de servicios como fumigación o remises y locaciones de inmuebles para las sedes de dependencia del Ministerio de Trabajo. Multimillonarios presupuestos estaban bajo su órbita. Claro, esto no tomó estado público, porque un pinche. Si sumamos todo lo que se afanaron los pinches, son millonadas que le faltan a los pobres. En el caso de Sojit, por ejemplo, su compinche, se detectó que había tramitado un crédito por 341 millones de dólares otorgado al Estado Nacional en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF. ¿Saben para qué era? Para mejora de la inclusión en educación secundaria y superior, del que nunca rindió cuenta por otra parte. Y de hecho, la inclusión en educación secundaria y superior indica que los chicos del al superior no llega ninguno, y los chicos del secundario tienen un serio problema con las matemáticas y la comprensión de texto. Esos flagrantes delitos cometidos durante el último gobierno kirchnerista en trabajo, en el Ministerio de Trabajo,
representan otro paradigmático y triste ejemplo de la malversación de caudales públicos que empobreció a nuestro país, en tanto se enriquecían muchos funcionarios. Las máquinas destructoras de documentos podrían intentar terminar con las pruebas de millonarios delitos que una sociedad asqueada lleva impreso en sus memorias. Por eso, amigos, cuando paran, cuando marchan, cuando ponen palos en la rueda, cuando dicen hay que ir frente al Congreso, hay que ordenarles a los legisladores, a los senadores que no aprueben la ley de base, cuando amenazan, es que están tratando de defender sus privilegios. Estos privilegios que acabo de contarles, estas cajas que enriquecieron a corruptos en detrimento de la mitad de los argentinos hundidos en la pobreza, que no les importa, obviamente. Y si de pobreza hablamos, la justicia ordenó 13 allanamientos a imputados por extorsión a beneficiarios de planes sociales, como acabamos de decir. Y Billy Boni dice, y a algunos se le habrá escapado. Ellos mismos se hacían firmar los cheques, ellos mismos los receptaban. Son unos chantas que ahora tendrán que rendir cuenta frente a la justicia, porque en los sucesivos embargos lo que lograron es incautar cifras de varios miles de dólares. Los muchachos cuñaban dólares, afanaban y lo cambiaban. ¿Cómo hacían? No lo sé. Qué bueno. Lo dicho, no quieren el poder para otra cosa como no sea hacer honor al viejo y vigente tango cambalache. El que no afana es un gil.